Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un contacto internacional hasta la ciudad de Guatemala con el doctor Daniel Núñez, quien es investigador de seguridad y justicia de Diálogos, con sede en Guatemala, un organismo de segunda generación que investiga y observa el delito, el crimen, la violencia en Centroamérica, en el denominado Triángulo Norte, y en Guatemala desarrollan un trabajo extraordinario con tomarle el pulso a la violencia de manera local, nacional y regional. Doctor Núñez, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted por la invitación. Doctor, sabemos de su trayectoria como doctor en sociología, graduado en los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha desarrollado como un consultor, como un catedrático, como un investigador en temas de sociología. ¿Cómo se da su llegada y su incorporación al equipo de Diálogos? Bueno, yo regresé de Estados Unidos en el 2016. Hice una tesis sobre linchamientos y la violencia extrajudicial en general en la Guatemala de la posguerra, y realmente quedé un poco, estudiar violencia lo cansa a uno un poco emocionalmente, ¿verdad? Entonces quería alejarme bastante de este tema y conseguí un trabajo en la Universidad Rafael Landívar. Entonces ahí trabajé por casi 4 años el tema de pueblos indígenas y el desarrollo entendido ampliamente, ¿verdad? Me sirvió mucho para aprender sobre digamos, los territorios en Guatemala, las diferentes regiones, profundizar en el conocimiento del pueblo quechí específicamente. Y terminé mi trabajo este año, concluyó mi investigación y surgió la oportunidad de trabajar en Diálogos. Uno de sus fundadores, Carlos Mendoza, ha sido un amigo mío desde hace varios años, y entonces me uní al equipo hace poco, ¿verdad? En septiembre. Y estoy retomando el tema de la violencia en general en Guatemala y en Centroamérica, ya digamos, con un alma renovada, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Ya no con ese como cansancio emocional que me había dado el estudio de la violencia, que es muy fuerte, ¿verdad? Estudiar todo el tiempo, estar hablando de muerte, 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 sí le afecta a uno emocional y moralmente también tiene sus barreras que hay que vencer, ¿verdad? Entonces ahora estoy muy emocionado de empezar a trabajar con Diálogos. Tenemos varios proyectos en mente, la idea de Diálogos es hacer propuestas innovadoras basadas en evidencia, ¿verdad? Entonces tenemos en esa línea varios proyectos, no solo de propuestas de soluciones, ¿verdad? Sino también en líneas de investigación innovadoras que casi no se han tratado aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces esperamos en los próximos meses empezar a ir sacando algunas de esas ideas al público. ¿Por qué un doctorado en sociología no es muy frecuente en Centroamérica o en la región del Triángulo Norte? Pero, ¿cómo toma esa decisión de especializarse al más alto nivel en esta área? Mire, toda la vida me ha gustado el tema del ser humano, de la mente humana, pero de una forma abstracta, ¿verdad? En algún momento estuve interesado en estudiar psiquiatría. La psicología me fascina, todo el tiempo me trato de entender, eh, eh, digamos, de leer lo que pueda y de entender un poco la psicología humana. Entonces, realmente no sabía muy bien qué era eso de la sociología y la antropología. Conocí a un escritor que en paz descanse, un escritor guatemalteco, Mario Monteforte Toledo, y él era tío abuelo de un amigo mío y me lo presentó, y él era un sociólogo, ¿verdad? Pero a la vez era novelista y había tenido una vida muy interesante, y la verdad que tuvo un impacto en mí muy fuerte, me inspiró mucho, y creo que esa fue como la semilla de que él plantó ahí, ¿verdad? De la posibilidad de estudiar esto de sociología, ¿verdad? Y lo que me atrajo también mucho de la sociología desde un inicio, que hasta la fecha todavía me gusta, es esa libertad que da
de explorar diferentes temas, ¿verdad? O sea, uno puede más o menos ir con sus intereses investigando lo que le interesa y no hay esa, digamos, no es como una cosa rígida donde uno se especializa, digamos, en el tema de, yo qué sé, ¿verdad? En un tema y se queda estudiando eso por 25 años, ¿verdad? Me encanta esa libertad de la sociología. En Estados Unidos sí tengo que decir que no es tan así, ¿verdad? En Estados Unidos sí lo obligan a uno a especializarse, ¿verdad? Entonces hay gente especializada en un tema y pasan 30 años estudiando ese mismo tema, ¿verdad? Entonces, en parte, digamos, es diferente la sociología latinoamericana a la sociología estadounidense. Pero creo que eso fue, ¿verdad? Esas dos fueron las razones por las que estudié sociología y también estaba muy inclinado al inicio a estudiar antropología, porque me gusta mucho también y creo que las divisiones académicas al final de cuentas no son tan reales, ¿verdad? O sea, son bastante artificiales. Entonces, este programa en la Universidad de Pittsburgh ofrecía sociología cultural, ¿verdad? Que es como secretamente un antropólogo, ¿verdad? Es como un antropólogo en disfraz. Pero no, o sea, me gusta el hecho de que puedo hacer etnografía, que es en lo que me he especializado, ¿verdad? La etnografía como método, como metodología, pero a la vez me gusta también analizar números, ¿verdad? Entonces, la sociología me permite ese rango de acción, ¿verdad? No la cambiaría por nada y si volvieran a hacer, volvería a estudiar sociología. En términos prácticos y entendibles para nuestros televidentes y cibernautas, ¿cuáles son las principales áreas de estudio de la sociología? Mire, hay básicamente, varía realmente, ¿verdad? Como le digo, en Estados Unidos hay grado de especialización muy, mucho más desarrollado que en América Latina, o sea, ya hay gente que estudia, que se enfoca, por ejemplo, se especializa en género, ¿verdad? Se especializa en temas de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son temas bien específicos. Yo diría que está la sociología general y algunas de las divisiones más importantes, diría yo, sociología política, ¿verdad? El estudio del poder, ¿verdad? La sociología cultural, que es el estudio de la cultura desde un punto de vista sociológico, pero cuando uno lo analiza ya de cerca, realmente esas divisiones son también artificiales, ¿verdad? Eso de cultura y poder, yo podría, no hay tiempo ahorita, pero yo le podría demostrar de alguna manera que son lo mismo, ¿verdad? Entonces, sociología cultural, sociología política, hay gente que estudia, se enfoca, por ejemplo, en las instituciones, ¿verdad? Sociólogos que estudian, por ejemplo, procesos electorales y se especializan en eso, ¿verdad? Entonces, para mí las grandes divisiones son sociología política y sociología cultural. Ya de ahí vienen las áreas de especialización de cada uno. Doctor Núñez, quiero agradecerle porque no hace ni 24 horas que se ha presentado este estudio denominado Violencia en tiempos de pandemia, octubre 2020, por Diálogos en Guatemala. Y usted ha sido muy gentil en brindarnos esta primicia para El Salvador, para la región del denominado Triángulo Norte, y sabemos que también por medio de otras escuelas de criminología en América Latina, será de mucho provecho la presentación de este informe que nos tiene en esta oportunidad reunidos a través de Diálogos para Centroamérica y el Observatorio de Violencia y Seguridad. ¿Cómo nace el desarrollo de este estudio? La recopilación de los indicadores cualitativos, cuantitativos, la evidencia empírica que ustedes han encontrado en Guatemala con el desarrollo de la llegada de la pandemia por el COVID-19. Sí, mire, Diálogos se ha especializado en los últimos, tiene 2 años y medio de existir y nació antes con el trabajo de Carlos Mendoza, que él comenzó hace muchísimos años a estudiar los homicidios, ¿verdad? Entonces, poco a poco ha ido incorporando
nuevos datos, ¿verdad? Nuevas bases de datos. Entonces, en general se ha especializado diálogos en el estudio de homicidios, lesionados y extorsiones, ¿verdad? Pero en los últimos meses ha empezado a explorar otros temas y también porque ha mejorado bastante el acceso a los datos con las instituciones estatales en Guatemala, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, bueno, Diálogos cada mes a mes, saca un informe sobre la violencia homicida en Guatemala, un informe muy detallado de más de 50 páginas cada mes, donde usted puede ver las tendencias a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal de las tasas de homicidios, ¿verdad? Entonces, para este informe tuvimos acceso a algunas bases de datos que nunca se habían analizado en diálogos. Específicamente, bases como, por ejemplo, denuncias de delitos contra la propiedad, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, ¿verdad? Durante la pandemia, no sé, creo que en El Salvador también ocurrió lo mismo, pero aquí en los medios de comunicación, durante el confinamiento, los medios de comunicación empezaron a sacar varios reportes sobre denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo, violencia contra la mujer, en el marco de estar encerradas en su hogar, estaban sufriendo abusos. También empezaron a emerger noticias o reportes periodísticos sobre un incremento de delitos contra el patrimonio, robos a residencias, por ejemplo, robos a comercios. Entonces nos pareció oportuno explorar estas bases de datos como un primer acercamiento. En la presentación que les voy a hacer, les voy a hablar de las limitaciones que tienen estas bases y además es importante recalcar que estudiar una base de datos no es solo agarrar la base y hacer el análisis y ya, ¿verdad? Uno se empieza a familiarizar con las bases de datos y además también queremos conocer más de cerca cómo construye la Policía Nacional Civil. Estas son bases de datos de la Policía Nacional Civil, cómo construye estas bases la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Porque la forma de recabar la información es importante que la entendamos para poder saber realmente qué nos están diciendo estas bases, ¿verdad? Entonces, en la presentación les voy a hablar un poquito de las limitaciones que hemos encontrado hasta ahora, pero seguramente vamos a ir encontrando más y tratando de mejorar esas bases de datos con acceso a otras bases de datos que recopilan más o menos las mismas variables, ¿verdad? Y quizás en un futuro logramos convencer al Ministerio de Gobernación de Guatemala de la necesidad de hacer encuestas de victimización periódicas, ¿verdad? Yo no sé si en El Salvador las hacen, pero en Guatemala eso ayudaría muchísimo para poder contrastar estos datos oficiales con las percepciones de la población, ¿verdad? Entonces nació de ahí la idea, ¿verdad? Hagamos un informe como un primer acercamiento para hablar un poco de las cifras que tenemos, ¿verdad? De denuncias. Estas Así denuncias, nació. el estudio está fundamentado en denuncias en sedes policiales y del Ministerio Público o solo policía. Solo policía, ¿verdad? No incluye nada del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, eso es una de las limitaciones importantes, ¿verdad? Ahorita estamos recabando otras bases de datos, estamos tratando de profundizar en el informe hablamos un poquito de algunos departamentos, municipios que tienen incrementos o decrementos importantes y estamos haciendo como un zoom in ahí, ¿verdad? Y conforme vaya pasando los días vamos a ir tratando de publicar en la página de diálogos posts en blogs o boletines informativos, infografías, ¿verdad? Con nuevos datos. Queremos también incorporar un poco, contrastar las cifras con las cifras en el Triángulo Norte, el llamado Triángulo Norte, ¿verdad? Para ver los diferentes comportamientos, etcétera, ¿verdad? Pero sí, está basada en denuncias. Y del periodo de enero a agosto 2020. Enero a agosto del 2020, ¿verdad? Y sí, precisamente pensamos que, bueno, estas medidas de restricción de la movilidad, como fueron tan severas, digamos,
nos daba una oportunidad de comparar el país durante ese periodo, este año, con el mismo periodo del año pasado, ¿verdad? Como que fuera una especie, nosotros le decimos como una especie de experimento natural, ¿verdad? Realmente no es tan experimento porque hubo otras medidas que tampoco tomamos en cuenta, que se implementaron en febrero, por ejemplo, o durante el periodo de confinamiento. Hubo departamentos específicos que tuvieron estados de sitio, por ejemplo, ¿verdad? Y que simplemente el tiempo no nos da para meter todas esas variables, pero vamos a ir sacándolo poco a poco, ¿verdad? Entonces nos daba la oportunidad de ver y aislar ciertos factores que queríamos aislar, como los meses, los días de la semana, las horas, ¿verdad? Para ver, basándonos en hallazgos que ha tenido Diálogos en años anteriores, ¿verdad? Para, digamos, un poquito contrastar nuestros hallazgos con lo que encontráramos ahora. Doctor, en el área de la violencia homicida y lesionados, hay que considerar que Guatemala estableció a través de diferentes decretos y legislación presidencial el conocido estado de sitio o toque de queda. ¿Qué impacto tuvo en la violencia homicida y los lesionados esta disposición? Mire, nosotros identificamos, como decimos en el informe, hubo un montón de decretos gubernamentales y disposiciones presidenciales. Las medidas específicas se detallan en las disposiciones presidenciales y fueron un montón, ¿verdad? En el informe incluimos una tabla gigante al final en un anexo donde tratamos de resumir todo eso, pero ya viendo el comportamiento, la tendencia de corto plazo de los homicidios, encontramos básicamente tres periodos importantes, ¿verdad? O tres medidas importantes. La primera es, el inicio del confinamiento, el 17 de marzo, ¿verdad? Que es cuando el gobierno, por medio de una disposición presidencial, establece un toque de queda de 4 de la tarde a 4 de la mañana, ¿verdad? Todo el país. Entonces, ahí se ve una reducción importante. Algo que quiero recalcar es de que no estamos diciendo esto fue un efecto de, ¿verdad? Para realmente llegar a esa conclusión estadísticamente, tendríamos que hacer otras cosas, ¿verdad? Por eso en el informe hablo mucho de está correlacionada con, ¿verdad? Encontramos que la disminución de la tasa de homicidios está correlacionada con estas medidas, ¿verdad? No podemos decir a ciencia cierta si fue una causa, ¿verdad? Eso es importante, pero está correlacionada. Ese periodo inicial se fortaleció un poco también con las medidas durante Semana Santa, ¿verdad? Que básicamente fue un toque de queda total, y entonces con esas dos medidas se llegó al promedio más bajo registrado en el año en Guatemala, ¿verdad? Luego, las otras dos medidas importantes fueron la segunda quincena de mayo y la segunda quincena de julio, cuando se establecieron estos toques de queda los fines de semana, ¿verdad? Entonces fueron 3 fines de semana en cada periodo, 3 fines de semana seguidos. El primero, el de la segunda quincena de mayo, fue un toque de queda total. Empezaba viernes y terminaba el lunes a las 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo si a las 4 de la mañana, pero la cosa es que duraba todo el fin de semana. Todo el fin de semana estaba uno encerrado en su casa, ¿verdad? El segundo periodo, la segunda quincena de julio, era parcial el sábado, empezaba a las 2 de la tarde, y el domingo sí todo el día, ¿verdad? Encerrado hasta el lunes en la madrugada. Entonces, esos dos periodos están correlacionados con una baja también en la tendencia de corto plazo. Obviamente, ¿verdad? Son cosas que uno espera, pero también nos dice mucho porque en hallazgos previos, en diálogos, habían encontrado, yo todavía no trabajaba ahí, pero ellos habían encontrado que, por ejemplo, una gran parte de los homicidios ocurre sábados primero y viernes, ¿verdad? Viernes y sábados, pero más sábados, los fines de semana, y esto probablemente también está relacionado, obviamente, con
en los fines de semana hay más gente afuera, entonces es más probable que ocurran, pero también el uso del alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Son variables que de alguna manera este estudio nos hace pensar que iban por la vía correcta, ¿verdad? Doctor, me permite un corte. Al regresar, le brindo el tiempo para que pueda desarrollar la presentación. Estamos haciendo un contacto internacional hasta la ciudad de Guatemala con el doctor Daniel Núñez, doctor en sociología e investigador académico de Diálogo para Centroamérica. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de 7 a 8 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde. Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador, ahora con un balance desarrollado por Diálogos, que es un observatorio de seguridad en Guatemala que toma el pulso a la violencia homicida, la violencia criminológica en el Triángulo Norte de Centroamérica y particularmente en la ciudad de Guatemala. Y contamos con la participación del doctor Daniel Núñez, doctor en sociología, catedrático, investigador académico. Doctor, el tiempo es suyo para que pueda compartir la presentación que ha desarrollado anoche en la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Ricardo. Les voy a compartir pantalla entonces para que la veamos. Bueno. Entonces, esto es un resumen de los principales hallazgos de este primer acercamiento que hicimos en Diálogos. Como le dije anteriormente, vamos a profundizar en algunas cosas y vamos a ir sacando algunos productos en las próximas días, semanas, ¿verdad? Para hablar de más a profundidad de estos temas. Y posiblemente Diálogos ya va a analizar estas estadísticas como violencia intrafamiliar, sexual y delitos contra el patrimonio con más frecuencia, ¿verdad? Esta es la primera vez que se analizan en Diálogos. Antes de empezar, sí quiero hablar un poco sobre las limitaciones que hemos encontrado hasta ahorita en las bases de datos y algunas de las limitaciones del informe, ¿verdad? Esto es básicamente un resumen de datos a los que tuvimos acceso, que son bases de datos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Son solo de ellos, no hay nada de Ministerio Público ni nada, ¿verdad? Algunas limitaciones de esas bases de datos, como toda base de datos, hay algunas variables que tienen información incompleta, ¿verdad? Varias observaciones con esto de ignorado, ¿verdad? Se ignora mucha de la información. Algunas variables con categorías no excluyentes, por ejemplo, en violencia intrafamiliar hay tipo de agresión y entonces a veces dice agresión física y otras veces dice bofetadas y puntapiés, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre esas dos, verdad? Entonces, son problemas, ¿verdad? Pero quizás la más importante y la que sí queremos recalcar mucho es que son datos basados en denuncias, ¿verdad? No en los hechos que ocurrieron. Entonces, esto es importantísimo de entender y yo creo que la población en general lo tiene que entender, ¿verdad? Para no dar una impresión errónea, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, en el departamento de Alta Verapaz hayamos detectado un incremento en las denuncias de robos a comercios y residencias respecto al año pasado, no necesariamente significa que los hechos en sí hayan aumentado, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, se documentó solo un robo a... no me acuerdo si es a robo a aquí tengo el dato, pero es un robo a residencias, es un robo a residencias el año pasado en Alta Verapaz y hoy, en este periodo del 2020, se documentaron 23. Puede ser que simplemente el año pasado no se denunciaron tanto, ¿verdad? Puede ser que durante la pandemia, por alguna razón, la gente denunció más o tenía más facilidad para denunciar por teléfono, por ejemplo, no sabemos, ¿verdad? También incluso podría ser que simplemente la policía
se fortaleció durante este periodo en su capacidad de recopilar y procesar datos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, aún así creemos que nos dicen algo estas bases de datos y es importante trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, son bases de datos de denuncia. Lo que estamos viendo aquí son patrones de denuncias, ¿verdad? Y esto también nos trae a colación esto que es un tema en la investigación social, ¿verdad? Siempre ver la investigación social como un proceso iterativo, ¿verdad? Yo tengo una hipótesis, hago mis observaciones y esas observaciones me llevan a una reflexión y esa reflexión cambia o afirma mi hipótesis y así se va, es un proceso de nunca acabar, ¿verdad? De un círculo. Entonces, ese proceso es el que estamos usando aquí como siempre, ¿verdad? Un proceso iterativo donde vamos reflexionando, observando qué tenemos y cambiando nuestras conclusiones, ¿verdad? Y algo que ya le mencioné también a Ricardo es que el informe no considera estados de prevención y estados de sitio implementados durante 2020. Para esto, si alguno de los lectores o lectora, de la gente que nos escucha está interesada en profundizar en esto, en la página de Diálogos pueden encontrar un informe donde se detalla los efectos de los estados de prevención y de sitio implementados a nivel regional en algunos departamentos de Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí se detalla mucho los efectos de eso. Bueno, entonces voy a empezar un poco con los datos de homicidios y lesionados. Los datos de homicidios y lesionados son diferentes a los otros. Estos no son denuncias, ¿verdad? No son solo denuncias. Aquí sí se incluye la base de datos de la Policía Nacional Civil. Por lo general tiene un registro menor a la base de datos del INASIF, ¿verdad? Que es la otra institución que lleva esta cuenta aquí en Guatemala, pero las tendencias coinciden, ¿verdad? Entonces tenemos bastante confianza en que de alguna manera sí nos están reflejando las tendencias, no solo nacionales, sino a nivel regional, ¿verdad? Entonces, estas sí son como, para decirlo más claro, son más sólidas que las otras bases de datos, ¿verdad? Entonces, en total, en Guatemala, durante el periodo de la pandemia, de enero a agosto del 2020, respecto al año pasado, vimos una disminución del 32% en nuestra tasa de homicidios, ¿verdad? En las cifras de homicidios, ¿verdad? En 2020 se registraron 1,677 homicidios durante ese periodo y el año pasado fueron 2,476, ¿verdad? Y lo mismo más o menos en los lesionados, ¿verdad? Una disminución del 30%. Aquí podemos ver la tendencia de violencia homicida. Esto es un indicador que usamos, el acumulado de 30 días, para ver un poco la tendencia de corto plazo, de enero a agosto de 2020. La línea anaranjada es el año 2020 y la azul es la 2019, ¿verdad? Y vemos que digamos, se ha mantenido por debajo de los niveles del año pasado. Lo mismo pasa un poco con los lesionados. Ya viendo un poco esto, lo que ya le adelanté antes, ¿verdad? Ya viendo, este es otro indicador que estamos usando ahora, el promedio móvil de homicidios de 15 días. Entonces tenemos la línea roja, que es esa tendencia a corto plazo, es ese promedio móvil, y la línea azul son las cifras absolutas, ¿verdad? De homicidios, las fluctuaciones, ¿verdad? Este es un promedio que se usa para ver un poco más clara, de forma más clara la tendencia, ¿verdad? Entonces vemos que las cifras que la tendencia de corto plazo tiene bajadas, ¿verdad? Estas como disminuciones repentinas aquí, ¿verdad? Que nosotros encontramos que están correlacionadas con estas fechas importantes del confinamiento, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa importante que hay que ver, pero la otra es que hay que ver que a partir de mayo, de alguna manera, también la tendencia empieza, aunque sigue con estas disminuciones aquí repentinas, hay una tendencia al alza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una hipótesis de qué pasó ahí, ¿verdad? De qué fue lo que ocurrió, que ahorita se las voy a explicar, ¿verdad? Nuestra hipótesis básicamente es de que como todas las personas en el confinamiento, los responsables de la violencia homicida de alguna manera se adaptaron a las restricciones, ¿verdad? Entonces, al inicio quizás aquí bajó, ¿verdad? Al punto más bajo que se había registrado, pero a partir de abril empieza a haber esta
esta como tendencia al alza que refleja un poco un patrón de adaptación de los grupos o de las personas responsables a la violencia. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, primero vimos los datos a nivel por mes, ¿verdad? Registrados por mes y por día de la semana, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, a partir de abril disminuyen los casos de homicidios sábados y domingos, ¿verdad? Pero empiezan a incrementar los casos durante los días de la semana, ¿verdad? De lunes a viernes. Esto se ve más claramente en mayo, ¿verdad? En mayo, que es cuando vimos las restricciones también, la segunda quincena de mayo le hablé de las restricciones los fines de semana enteros, ¿verdad? Que estábamos encerrados en completo confinamiento. Entonces, se ve esa especie de adaptación, ¿verdad? De alguna manera, igual en julio, ¿verdad? Tanto mayo como julio, que fueron los 2 meses donde estuvimos confinados en los fines de semana, se ve esta adaptación. Esto es algo que es obvio, o sea, es lo que uno espera también, pero es importante notar que no es solo los cambios de porcentaje, sino que aquí hay un aumento también, digamos, en el número, en la cifra absoluta de homicidios. O sea, no es solo el porcentaje el que cambió, sino la cifra en sí, que empezó a aumentar conforme iban pasando los meses. Entonces, eso nos da un indicio de que hubo un proceso de adaptación. Lo mismo ocurre, aquí tenemos las cifras por mes y por periodo durante el día, ¿verdad? De 0 horas a 5 de la mañana, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, de 12 de mediodía a 5 de la tarde y de 6 de la tarde a 12 a.m. Entonces vemos que a partir de abril, ¿verdad? Se reducen obviamente los homicidios que ocurren durante la tarde, ¿verdad? Perdón, durante la noche, eh, y empiezan a subir los que ocurren durante el día, ¿verdad? De 6 de la mañana a 5 de la tarde. Esto se ve más claro en mayo. En mayo también bajan los que ocurren durante la madrugada. En junio suben mucho los durante el día. En julio mucho más, ¿verdad? Y en agosto se ve el incremento, ¿verdad? Especialmente durante la tarde, ¿verdad? De 12 a 5 de la tarde. Entonces se ve ese proceso de adaptación, lo que inferimos nosotros, y siempre son hipótesis, ¿verdad? Pero nuestra hipótesis es de que hubo un proceso de adaptación de los grupos a las medidas de restricción, ¿verdad? Simplemente se fueron poniendo más cómodos con las medidas de restricción y encontraron a qué horas y qué días podían cometer, si necesitaban matar a alguien, sabían a qué horas lo tenían que hacer, ¿verdad? Esa es como la conclusión. Bueno, aquí también esto es importante, vemos a nivel departamental, y aquí es donde vamos a profundizar, queremos profundizar en cada uno de estos lugares, pero vemos que todos los departamentos de Guatemala tuvieron una reducción importante, excepto 4, ¿verdad? Sololá, Huehuetenango, Izabal y Santa Rosa. Cada uno de estos tiene sus propias explicaciones, ¿verdad? En Sololá, por ejemplo, eh, eh, creo que son 9 homicidios de estos 16 ocurrieron en 2 municipios que tienen un problema de tierras histórico, ¿verdad? Y donde hubo problemas durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, este Sololá es un caso, es un departamento indígena en el occidente del país, ¿verdad? Luego, por ejemplo, Izabal, ¿verdad? Izabal tuvo un porcentaje de cambio leve, ¿verdad? Pero si vemos las cifras de violencia son altas, ¿verdad? Es un municipio que da al Océano Atlántico, que tiene parte de su frontera del sur, son 3 municipios que colindan con Honduras, ¿verdad? Entonces, aquí hay los problemas que se ven en los municipios fronterizos, ¿verdad? Trasiego de todo tipo de cosas, contrabando, y a la vez hay violencia relacionada con el narcotráfico y con toda la cultura que crea el narcotráfico, que es todo este narcomenudeo, jóvenes desempleados que se dedican a robar, a vender drogas, etcétera, ¿verdad? Entonces, especialmente en las áreas urbanas de este municipio se ve ese tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, ese tiene su propia historia, ¿verdad? Y así nos podríamos ir con cada uno de los departamentos y es lo que queremos hacer un poco, ¿verdad?
ir profundizando un poco más. Bueno, en términos de violencia intrafamiliar. Una consulta. En las gráficas no logro visualizar días con 0 homicidios en Guatemala. Sí hubo, pero no tenemos aquí, es cierto, no se visualizan acá, pero bueno, aquí sí se visualiza. Mire, por ejemplo, entre el 16 y el 21 de marzo, entre el 21 y el 26 de marzo, ¿verdad? Hubo días con 0 homicidios en Guatemala, ¿verdad? Es decir, que el estado de sitio, el toque de queda nocturno y durante los fines de semana no impidió que la violencia homicida tuviera registros importantes, aunque sea a la baja, pero se registraron. Sí, totalmente. Hubo a la baja, pero días con 0 hubo pocos, pero sí hubo, ¿verdad? Pero sí es importante eso que usted menciona, de que no, a pesar de que estábamos en teoría todos confinados, no se logró reducir la tasa a niveles, digamos, a que desaparecieran los homicidios, ¿verdad? Bueno, vamos con la violencia intrafamiliar. Ok. Violencia intrafamiliar. Esto dio mucho que hablar aquí en Guatemala, ¿verdad? Los periódicos hablaban de un alza y efectivamente encontramos que hubo un alza del 26% en las denuncias, ¿verdad? Con los datos que tenemos de la Policía Nacional Civil, básicamente podemos sacar digamos, los patrones más generales, ¿verdad? El 84% de las víctimas reportadas fueron mujeres y el 16% fueron hombres. La gran mayoría de todas las víctimas, tanto hombres como mujeres, tenían entre 15 y 49 años y sufrieron ataques como los clasifica la policía, que van desde la agresión psicológica hasta la agresión física, ¿verdad? En 54 casos la víctima fue menor de edad. En 20 casos se reportó el uso de algún arma, cuchillo, machete, arma contundente o arma de fuego. El 61% de los incidentes el agresor fue un conviviente, ¿verdad? Esto es algo que nos han recalcado. Digamos, ayer en el conversatorio tuvimos a una colega que nos comentó el informe y nos habló o sea, la importancia de que no se vio, esto no se visualizó con las medidas de confinamiento, ¿verdad? Que básicamente obligaron a muchas mujeres a convivir 24 horas con su agresor, ¿verdad? Es que es una situación terrible, ¿verdad? En el resto de los incidentes, el victimario fue algún miembro de la familia cercana. En la gran mayoría de los reportes, la policía afirmó que la persona agresora se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esto lo pusimos aquí también porque es importante. En la literatura especializada se habla de la relación que existe entre el uso de alcohol y la violencia entre parejas. Hay un par de estudios buenos basados en encuestas en América Latina, ¿verdad? En varios países de América Latina que demuestran eso, ¿verdad? Aquí podemos ver las denuncias, el patrón o la tendencia de corto plazo de la violencia intrafamiliar de enero a agosto, y vemos de nuevo, ¿verdad? Ya venían respecto al año pasado un poco altas a partir de febrero, pero a partir de marzo siguen más altas que respecto al año pasado, pero a la vez aumentan respecto al mes anterior, y así se van, ¿verdad? Abril, mayo, junio, ¿verdad? Entonces sí aumentaron, como decían los medios de comunicación. Aquí se puede ver que creo que son 6 departamentos los que reportaron una disminución de sus denuncias durante la pandemia, y el resto registró un incremento. Y nosotros aquí señalamos solo 2, ¿verdad? Guatemala, bueno, la ciudad, el departamento de Guatemala, que concentra una gran parte de la violencia urbana por, bueno, todas las razones que acompañan a la violencia urbana, pero también nos llamó la atención Alta Verapaz, ¿verdad? Un departamento quechí en el centro del país, en donde, por ejemplo, las encuestas de salud materno-infantil que se han hecho en Guatemala, creo que la última es del 2014, muestra que, digamos, los niveles, la actitud de las familias frente a cuestiones como, por ejemplo, el uso del castigo corporal en los niños, ¿verdad? En las familias. Una actitud abierta, o sea,
opinión de que debe ser utilizado ese tipo de castigo con los niños, ¿verdad? Son los departamentos, junto con Baja Verapaz, que tienen como los índices más altos de eso. Entonces nos llamó un poco la atención eso, ¿verdad? La violencia intrafamiliar en un departamento quechí. Como le digo, aquí es importante siempre recordar que son denuncias, ¿verdad? Estos departamentos que tienen diferencias negativas, o sea, que registraron un descenso, quizás simplemente no vimos denuncias, pero seguro hay un subregistro importante, ¿verdad? Y como nos recalcaron ayer también, todas las cifras estas, por ejemplo, violencia intrafamiliar y violencia sexual que vamos a ver después, tienen un subregistro siempre, ¿verdad? En criminología le llaman la cifra negra, ¿verdad? La cifra a la que no se llega de los crímenes, pero durante la pandemia ese subregistro fue más alto, ¿verdad? Probablemente fue más alto por el hecho de que las personas estaban conviviendo con sus agresores, ¿verdad? Violencia sexual. Aquí hubo una reducción, ¿verdad? Del 22% en las denuncias, pero de nuevo se recalca también las dificultades que tenían las mujeres y los hombres, porque también hay víctimas hombres, que tenían para denunciar, ¿verdad? Hubo una reducción del 22%, y aquí sí, esto es un dato fuerte, ¿verdad? La mayoría de las denuncias, casi el 90%, involucraron a mujeres entre los 0 y 25 años de edad, ¿verdad? En 170 casos, o sea, el 67%, la víctima fue un menor de edad, ¿verdad? De hecho, hay varios casos de violaciones a bebés, ¿verdad? O sea, bebés de 0 a 4 años, ¿verdad? Importante que la policía clasifica violencia sexual solo las violaciones, ¿verdad? En la base de datos que nos enviaron, solo están las violaciones. Y eso es una limitación también importante, porque una violación, o sea, violencia sexual no se puede reducir solo a la violación, ¿verdad? Obviamente la violación es una, pero la violencia sexual es mucho más amplia que eso, ¿verdad? En 75% de los casos la violación fue consumada y solo el 56% de los casos, en el 56% de los casos, el victimario fue detenido por la policía, ¿verdad? Obviamente aquí de nuevo hay que hablar de la cifra negra, ¿verdad? Seguramente es en algunos casos se habla de que la cifra negra siempre es el doble, ¿verdad? Pero aquí no podría decirle yo un estimado, pero al menos, ¿verdad? La cifra es al menos el doble de lo que estamos viendo, ¿verdad? Esto es solo un poco para el patrón de la tendencia a corto plazo de la violencia sexual, que realmente no, solo es recalcar un poco la disminución que se vio a partir del confinamiento, pero más importante esta, ¿verdad? Que se redujeron obviamente por las medidas de confinamiento los reportes de violencia sexual en la vía pública respecto al año pasado, ¿verdad? Las que ocurrieron en domicilios subieron levemente respecto al año pasado, pero seguramente aquí está la cifra negra, ¿verdad? Esa cifra no registrada. Bueno, y luego delitos contra el patrimonio, la policía usa esta categoría para clasificar un montón de delitos, ¿verdad? Hay delitos, digamos, robos de motos, robos de carros, robos de armas, todo esto, ¿verdad? Nosotros solo nos enfocamos en estos, una de las bases de datos que incluye solo robos a comercios, residencias, bancos, buses e iglesias, ¿verdad? Queríamos contrastar un poco lo que decían los medios de robo a residencias y a comercios con lo que estaba registrando la policía, ¿verdad? Y en términos de porcentuales sí encontramos que especialmente las denuncias de robos a comercios aumentaron en 89%, ¿verdad? 229 casos en enero-agosto de 2019 versus 433 casos este año, ¿verdad? Los robos a residencias también, el 17%, un aumento del 17%, ¿verdad? Los únicos bienes en los que se registró una disminución fueron los buses, obviamente porque no podían, no estaban en funcionamiento, y las iglesias. Aquí vemos las denuncias de robos a comercios, ¿verdad? Importante ver que ya venían altas desde enero, ¿verdad? O sea, en parte el aumento no tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Ya venían altas desde enero. Posiblemente tiene que ver esto con el cambio de gobierno,
¿verdad? Los cambios de gobierno siempre generan cambios o un como espacio ahí, un interregnum de donde las autoridades están viendo si cambian o siguen o qué, y ahí posiblemente hay algo de esta explicación, ¿verdad? Y vemos que los robos, las denuncias, de hecho, disminuyeron respecto al mes pasado a partir de marzo, o sea, con las medidas de confinamiento. Sin embargo, siempre se mantuvieron más altas que el año pasado, ¿verdad? En robos denuncias de robos a residencias, vemos lo mismo, ¿verdad? Ya venían más altas desde enero, bajan en febrero y bajan aún más en febrero y en abril, de hecho, llegan a estar más bajas que el año pasado, igual que en julio, ¿verdad? Pero en total hubo un incremento del 17% respecto al año pasado, ¿verdad? Aquí están los mismos datos resumidos un poco, ¿verdad? Los totales, las cifras absolutas, y vemos lo que le digo de las reducciones en los buses y en las iglesias. Bancos solo hubo 2 denuncias registradas en ese periodo durante los 2 años. Y aquí, bueno, hicimos un análisis también de los departamentos que registraban no solo un porcentaje alto de aumento respecto al 2019, sino también una contribución significativa en sus cifras respecto al total de las cifras, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nos llamó la atención que sale Alta Verapaz. Alta Verapaz es el departamento que le mencioné antes del departamento Quechí en el centro del país, pero también es importante recalcar que es el departamento más pobre del país, ¿verdad? Tiene los índices de pobreza más altos del país. Yo personalmente he trabajado, ahí fue parte de mi investigación en mi trabajo con la Universidad Rafael Andívar, entonces conozco, digamos, he viajado por ahí, he estado en varias comunidades quechí de diferentes municipios, conozco la situación en las que viven las familias ahí y realmente, o sea, los niveles de pobreza son terribles, ¿verdad? Hay varias otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el promedio de electrificación, del índice de electrificación, o sea, la gente que tiene acceso a electricidad en el país es como de 0.95, como alrededor de los 90%, 90 y pico por ciento, y en Alta Verapaz es como 45%. O sea, quiere decir que más de la mitad de la gente no tiene acceso a, por ejemplo, a algo tan básico como la electricidad, ¿verdad? Entonces es un departamento que nos llamó la atención y que queremos estudiar un poco más a fondo, ¿verdad? San Marcos también, ¿verdad? Un departamento también con índices de pobreza, pero es un departamento fronterizo con México, ¿verdad? Entonces, donde están todos esos problemas de los que le hablé de los departamentos fronterizos, especialmente los municipios que colindan con México, ¿verdad? Donde hay trasiego de todo tipo de cosas y hasta de humanos, ¿verdad? Entonces ahí también pues llama la atención esos patrones, ¿verdad? Y bueno, básicamente ese es el resumen de los datos que tenemos y lo que recalcamos ayer durante la presentación fue de nuevo, bueno, seguir con este tipo de investigaciones, profundizar, hacer esos, yo les llamo zoom in, ¿verdad? O sea, meterse a un departamento, ir a ver qué pasó específicamente ahí o incluso a nivel municipal y tratar de presionar a las autoridades para que, más que todo, liberen los datos. Yo no sé cómo funciona en El Salvador, pero en Guatemala ha ido mejorando con el tiempo, pero aún así cuesta, ¿verdad? Uno tiene que mandar a pedir las bases de datos con un correo electrónico y las autoridades se tardan una semana o más y a veces no envían lo que uno pidió o le envían a uno una base de datos en PDF que uno tiene que pasar a Excel, ¿verdad? O a algún formato dependiendo del software que uno use y es cuando en realidad deberían de estar disponibles cada mes en las páginas de internet para que la ciudadanía pueda meterle el diente, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo que di ayer en la presentación, yo viví en la ciudad de Pittsburgh por 8 años y yo podía entrar, digamos, el domingo yo podía entrar a la página de la policía, de la comisaría de policía de mi barrio y ver todos los delitos, todas las personas que habían detenido o incidentes delictivos que habían ocurrido y que la policía había registrado durante la semana, ¿verdad?
Doctor, quiero felicitarle por este trabajo extraordinario. Ha sido realmente un gran ejercicio el poder orientarnos, ilustrarnos sobre lo que ha hecho Diálogos en Guatemala. Reiterarle nuestra felicitación y admiración al trabajo que ustedes desarrollan como Observatorio a la Violencia Regional. El tiempo ha finalizado. Solo quiero solicitarles rápidamente cuáles serían aquellos desafíos con la presentación de este informe para Guatemala y que sin duda tiene un eje transversal para Guatemala y El Salvador, para Honduras y El Salvador. Bueno, los desafíos para nosotros como Diálogos es darle seguimiento a estos datos en el tiempo, mejorar los análisis, profundizar los análisis, tratar de conseguir y de generar nosotros nuestra propia información, ¿verdad? Una de las cosas que queremos hacer en Diálogos es hacer nosotros nuestras propias encuestas, pero como ustedes deben de saber, hacer una encuesta es bastante caro, ¿verdad? Y bueno, a nivel institucional en Guatemala, uno de los problemas que ha habido en los últimos años, especialmente con la administración del expresidente Jimmy Morales, fue la desarticulación de esfuerzos que llevaban muchísimos años de profesionalización de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? La Policía Nacional Civil había comenzado a cambiar de forma positiva su abordaje del crimen y la violencia en Guatemala, y era un esfuerzo que venía desde el año 2009-2010 y lamentablemente con la administración de Morales todo eso se tiró a la basura y atrasó al país varios años, ¿verdad? Era un esfuerzo muy importante que se venía haciendo y se tiró a la basura. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Sin embargo, creemos también que a nivel de, por ejemplo, las tasas de homicidios, sí creemos que la disminución responde a factores estructurales, no solo institucionales, sino también demográficos de nuestro país, que nuestra hipótesis es de que van a seguir bajando como lo han hecho desde 2009, ¿verdad? La tasa de homicidios, porque responden a otras cosas, ¿verdad? También a los factores institucionales, pero hay dinámicas ahí sociales, demográficas que están empujando esos cambios. Entonces, sí, muchísimas gracias por el tiempo, Ricardo, y los invito también a que revisen la página de Diálogos, diálogos.org.gt, y ahí pueden encontrar todas nuestras publicaciones mes a mes. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel Núñez, por su participación. Me compartía Carlos Mendoza que la tasa de homicidios para Guatemala se mantiene en 14 por cada 100,000 habitantes. Esto realmente es, se representan miles de guatemaltecos y guatemaltecas que no han sido asesinados durante el presente año. Que Dios les bendiga, gracias por su trabajo y siempre cuentan con este programa para poder divulgar la información. Muchísimas gracias, Ricardo. No, solo 16%, 16 es la tasa de homicidios, 16 por cada 100,000 habitantes. Bueno, ha sido el doctor Daniel Núñez, investigador de Seguridad y Justicia de Diálogos en Guatemala, quien nos ha compartido la presentación del informe Violencia en tiempos de pandemia, octubre 2020. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Gracias.